Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo les va hoy, desde dónde están conectados. Bueno, Bogotá. Ok chicos, bueno, hoy me vuelvo a presentar, aunque ya es nuestra cuarta clase. Yo soy Nuria Costa, yo soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y pues los vengo acompañando en este proceso para su preparación en química para las pruebas de Saber 11 o el ICFES, como se conocen. Eh, Vamos a ver hoy la fórmula química de redox, todo lo que es el proceso de oxidación-reducción, y también vamos a ver nomenclatura inorgánica para que sepan, más que nombrar los elementos a ciencia cierta, es identificar qué tipo de compuestos tenemos. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Empezamos como siempre haciendo un resumen de todo lo que hemos visto para que los chicos nuevos que se están conectando pues ya sepan que eso lo vimos como una parte chiquitica y luego sí arrancamos con el tema nuevo. Entonces, lo primero que vimos fue lo esencial en la química, que es todo lo que se refiere a átomos. Vimos que el átomo tenía un núcleo donde se encontraban los protones y los neutrones, que los protones son la carga positiva y los neutrones la carga negativa, y que alrededor habían unos orbitales donde estaban girando los electrones, que los electrones son la carga negativa, y son bien importantes porque son los que hacen los enlaces. Que un átomo podía tener varias órbitas o niveles de energía alrededor del núcleo. Y vimos esta fórmula de A es igual a Z más N, que también les dije que se la aprendieran, donde A uy Dios, donde A es el número de masa atómica y Z es el número atómico. Vamos a cambiarle el color al puntero. Para que se vea más bonito. Entonces A es el número de masa atómica y Z era el número atómico. Entonces esto era lo que veíamos del átomo y lo que ya les venía explicando. En la segunda clase vimos todo lo de enlaces químicos, vimos todo lo de configuración electrónica, entonces veíamos cuáles eran los niveles, los subniveles, veíamos que el número más grande al que llegaba a la configuración nos decía la cantidad de orbitales y nos decía el periodo, y estos de acá me decía el subnivel donde estábamos y el número de electrones que tenía. Vimos que habían tres tipos de enlaces, pero vimos a fondo dos, el iónico y el covalente, y veíamos que el iónico era como si un átomo le robara electrones a otro átomo para completar la regla del octeto, y el covalente vimos cuáles eran sencillos, dobles, triples y cuáles eran polares y apolares. Eso es solo el resumen. Y en la tercera clase vimos todas las propiedades de la materia. Vimos que había unas intensivas que no dependían de la cantidad y unas extensivas que dependían de la cantidad que teníamos. Aquí en las intensivas vimos masa, peso, volumen, vimos también temperatura de ebullición, el punto de fusión, todo eso lo vimos. Entonces, pues para los que no hayan asistido a las clases, pues ya sabemos qué fue lo que vimos las clases pasadas. Entonces, ahora sí, veo más
gente de ya todo el país, de Neiva, de Medellín, por supuesto de aquí de Bogotá. Nosotros estamos desde Bogotá. Entonces, pues vamos a arrancar. La clase pasada también vimos propiedades de la materia y vimos las propiedades químicas y veíamos que había una parte que era de oxidación, reducción. Y esto es todo en lo que nos vamos a enfocar hoy, en toda esa parte de oxidación, reducción. Entonces, para eso vamos a recordar lo siguiente. Tenemos que tener muy claro cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Entonces, siempre hay que tener claro que todos los del grupo 1A y 2A, todos los de los grupos B son metales y que por aquí en esta escalerita verde están los no metales. Por aquí está el oxígeno, el carbono, el flúor, el bromo, bueno, todo eso. Y los gases nobles, que esos igual no los vamos a mirar porque ya hablábamos que esos no reaccionan, no se juntan con nadie. Acuérdense que hablábamos de que porque eran nobles, que no se juntaban con nadie, ese tipo de cosas. ¿Listo? Es importante que tengan claro cuáles son los metales y cuáles son los no metales porque desde ahí vamos a desprender todo lo que es la nomenclatura inorgánica. Bueno, para la nomenclatura inorgánica, el primer concepto que tenemos que tener es el de número de oxidación. Entonces, ¿qué es el número de oxidación? Resulta que, como veíamos la clase pasada, los enlaces se forman para completar la ley del octeto, que era tener 8 electrones en el último nivel de valencia, y se podía dar porque los átomos o compartían electrones o porque uno le quitaba electrones al otro, y eso se daba por la diferencia de electronegatividad. Entonces, ese número de oxidación se refiere a esa cantidad de electrones que, como lo tengo aquí resaltado, se ponen en juego cuando se va a formar un compuesto. Vamos a ver dos ejemplos y ya vemos el resto del texto ahí. Por ejemplo, tenemos el agua. Entonces el agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de la estructura de Lewis, el hidrógeno está en el grupo 1 y comparte un electrón, y el oxígeno está en el grupo 6 y necesita 2 electrones para completar la ley del octeto. ¿Qué es lo que pasa? El oxígeno es más electronegativo. Entonces, cuando se forma el enlace, los electrones tienden a estar hacia el oxígeno, ¿sí? Y como los electrones son carga negativa, pues el oxígeno tiende a estar cargado negativo. Y los hidrógenos pues están perdiendo un electrón. Si están perdiendo carga negativa, pues están cargados positivos. ¿Sí? El número de oxidación se refiere a esa cantidad de electrones que ellos ponen en juego. Entonces, el hidrógeno puso un electrón, cada hidrógeno puso un electrón en juego. Entonces, ese tiene un número de oxidación de +1, porque va a quedar positivo. Y el oxígeno puso 2 electrones en juego y está ganando electrones. Entonces, tiene un número de oxidación de -2. A eso se refiere el número de oxidación, es esa carga como parcial que adquiere un átomo dentro de un compuesto cuando hacen ese enlace. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Listo. Entonces, bueno, vamos a avanzar. No, todos los compuestos en la tabla periódica tienen unos números de oxidación.
Cuando ustedes están haciendo las pruebas en el ICFES o en la prueba de Saber 11, no es necesario que se los aprendan. Es necesario deducirlos, que ustedes sepan cómo los vamos a sacar. Eso lo vamos a trabajar hoy en toda la clase. Pero para eso sí necesito que te aprendan estas dos cositas. Bueno, incluso tres cosas. La primera es que el oxígeno siempre trabaja con -2, excepto en el grupo de los peróxidos que trabaja con -1. Eso es importante que lo sepan. Y el hidrógeno siempre trabaja con +1, excepto en el grupo de los hidruros que trabaja con -1. Entonces, ya sabiendo que en la mayoría de casos el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1, nos va a quedar mucho más fácil deducir los números de oxidación de los otros compuestos. Es importante también que sepan que los del grupo 1A y 2A, respectivamente, el grupo 1 trabaja con el número de oxidación +1 y el grupo 2 trabaja con el número de oxidación +2. Entonces, con toda esta información nosotros ya podemos reducir los de los otros elementos de la tabla periódica. Eso sí es, pues, tienen que aprendérselo. Y ahora sí, viene toda la cantidad de compuestos inorgánicos que nosotros manejamos, que vamos a manejar de aquí en adelante cuando veamos las soluciones, cuando veamos los gases, cuando veamos estequiometría, va a ser muy importante. Entonces vamos a mirar cómo identificarlos y cómo se forman. Entonces, vamos a arrancar de que reaccionan los metales y los no metales inicialmente por separado, ¿listo? Y que de ahí se forman una serie de compuestos. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. El metal, cuando reacciona con hidrógeno, forma los hidruros. Es importante que en los hidruros el hidrógeno está trabajando con -1, únicamente en los hidruros. Los metales también se pueden hacer reaccionar con oxígeno y forman lo que nosotros llamamos óxidos básicos. Esto de básicos y ácidos se refiere a todo lo de la escala del pH, que luego vamos a ver en una clase posterior, pero por eso son los nombres de básico y ácido. Entonces el metal reacciona con el oxígeno y forma un óxido básico, y cuando reacciona con el agua forma hidróxidos. Los no metales, cuando reaccionan con el hidrógeno, ya no forman hidruros, sino forman ácidos hidrácidos, que los vamos a ver. Cuando reaccionan con el oxígeno, forman óxidos ácidos. Entonces, esto es bien diferente. El metal forma óxido básico, el no metal, óxidos ácidos. Y cuando reacciona con agua, forman ácidos oxáceos. Y ya cuando se junta un hidróxido con cualquier ácido, me forman la sal. Entonces esto es, mejor dicho, como corriendo. Entonces vamos a explicarlos detenidamente para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, lo primero que vamos a ver son los óxidos básicos. Vamos a coger un metal. Este metal pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, el Na, el sodio. Y si hacemos nosotros reaccionar el sodio con el oxígeno, me forma un óxido de sodio. ¿Listo? Ese es un óxido básico. ¿Cómo entran aquí a jugar los números de oxidación? Entonces, esto es importantísimo que lo tengan claro. Primero, cuando yo formo compuestos, cuando los compuestos están solos, el número de oxidación, pues ellos no están compartiendo electrones con nadie, es 0. Es decir, que el sodio que está solo y el oxígeno tienen un número de oxidación de 0. Pero inmediatamente entran a un compuesto, tienen un número de oxidación. Aquí, el oxígeno, ya dijimos que trabajaba con
menos 2. Y el sodio, que está en el grupo 1A, trabaja con más 1, 1 positivo. Entonces, ¿cómo es el cuento aquí de los números de oxidación? Resulta que cuando yo formo la molécula, la suma de esos números de oxidación siempre me tiene que dar 0. Es decir, que el sodio trabaja aquí con más 1. ¿Sí? Si yo hubiese puesto a reaccionar estos dos y lo dejara NaO, resulta que no me funcionaría, no me daría 0. ¿Por qué? Porque el oxígeno trabaja con menos 2 y el sodio con más 1. Y si yo digo menos 2 más 1, eso me da menos 1. Y ese menos 1 no me va a servir. Yo necesito que me dé 0. Entonces, por eso la fórmula que queda es Na2O. ¿Sí? Para que yo pueda hacer para que esa suma de los números de oxidación me dé 0. ¿Hay preguntas? Entonces, vamos a ver uno de los otros ejemplos. Vamos a ver estos dos en particular, ¿sí? El de el feo, FeO, y el del Fe2O3. Esos los vamos a ver. ¿Por qué? Porque aquí dice, ay, ese se llama óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Y eso como, ¿por qué uno es 2 y por qué el otro es 3? Entonces es sencillo. Resulta que el óxido de sodio se llama únicamente óxido de sodio porque el sodio solo tiene un número de oxidación. Igual que el magnesio, miren, el magnesio dice que se llama óxido de magnesio y el calcio, el óxido de calcio. Pero aquí, de aquí para abajo, ya empiezan como las cosas raras, con esos números romanos entre paréntesis. Entonces, ¿por qué pasa eso? Resulta que el hierro, cuando uno va y mira en la tabla periódica, le dicen que tiene dos estados de oxidación, que tiene un estado de oxidación que es más 2 y otro que es más 3. Entonces, cuando yo hago reaccionar el hierro con el oxígeno, ¿qué pasa? Voy a tener, si tengo el hierro que trabaja con más 2, ¿sí? Y el oxígeno trabaja con menos 2, pues no voy a necesitar nada más porque más 2 y menos 2 suman 0. Y ahí es donde sale el FeO, el feo, que realmente se llama óxido de hierro. Pero miren que entre paréntesis está el 2 en romano. Eso quiere decir que estos números en romano me representan el número de oxidación con el que estamos trabajando. ¿Listo? Miremos si trabajamos con el hierro más 3. Entonces, este hierro trabaja con 3 y este trabaja, y el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, para que la carga nos dé 0, hay una cosa que es como una ley y es que uno puede cruzar los números de oxidación. Y por eso el Fe queda con 2, el hierro, y el oxígeno queda con 3. Y me queda Fe, 2 o 3. Y si yo miro eso me da 0. ¿Por qué? Porque el oxígeno trabaja con menos 2 y menos 2 por 3 me da menos 6. Y el hierro, el 3 por 2 me da más 6. Y más 6 menos 6 da 0. Pero entonces se llama óxido de hierro y entre paréntesis el 3 en números romanos. ¿Por qué? Pues porque trabaja con el número de oxidación más 3. ¿Sí es claro? ¿Tienen alguna duda?
Entonces, bueno, aquí veo una duda, dice, ¿el número de oxidación de un átomo es igual que la carga de un átomo? Entonces, recuerden que por definición, el átomo es un compuesto neutro, es un elemento, es el elemento más simple de la materia y es neutro, porque tiene igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. Entonces, el átomo no se carga. Cuando ya el átomo por alguna razón perdió o ganó electrones, estamos hablando de los iones. Y esos sí tienen carga. Entonces, que si el número de oxidación de un átomo es igual que la carga del átomo, si estamos formando los iones, es igual que la carga de los iones. Pero no es, el átomo, acuérdense que no está cargado. Y del zinc, profe, no es el zinc. El hierro se representa con Fe. El zinc se representa con Zn, como está aquí en el último lado de la diapositiva. Ese es el zinc y se llama óxido de zinc. ¿Por qué? Porque el zinc únicamente tiene un número de oxidación. Si yo pongo por acá el óxido de zinc, pues ¿cuál número de oxidación tiene? Uno tiene que aprender a deducirlo. Entonces, el oxígeno trabaja con -2. Y yo sé que esta suma tiene que dar 0. Entonces, pues yo digo, bueno, ¿qué le tengo que sumar a -2 para que me dé 0? +2. Entonces, el zinc trabaja con +2. Estos son todos los que se llaman óxidos básicos. Óxidos básicos, recuerden, un metal más oxígeno. Vamos a avanzar y vamos a ver otro tipo de compuestos y son los hidróxidos. Entonces venimos por esta lineecita acá, ya vimos el óxido básico y ahora vamos a ver los hidróxidos. Entonces, ¿qué pasó? A ese óxido básico nosotros le agregamos agua. Vamos a coger el mismo del ejemplo. ¿Sí? Entonces, habíamos formado el óxido de sodio y le vamos a agregar agua. ¿Cómo queda eso? Como una sustancia que se llama hidróxido. ¿Cómo se caracterizan los hidróxidos? Porque al final tienen una terminación en OH. ¿Sí? Ese OH tiene una carga de -1. ¿Por qué tiene una carga de -1? Porque recuerden que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. -2 más 1 me da -1. Entonces, cuando ustedes vean el OH, ya saben que está con una carga de -1. Y el sodio ya sabemos que está en el grupo 1 de la tabla periódica, entonces trabaja con +1. Por eso queda NaOH, para que me quede neutro. Miremos los otros ejemplos. El LiOH, entonces todos los hidróxidos se nombran con la palabra hidróxido de y el nombre del metal. Entonces, hidróxido de litio, hidróxido de bario, porque estamos hablando del bario, y aquí estos son bien importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del hidróxido de hierro, pero acuérdense que el hierro ya sabemos que tiene 2 números de oxidación, igual le pasa al cromo y por eso tiene los números entre paréntesis. Entonces, miremos ese hidróxido de hierro 3. Entonces, ya sabemos que el OH tiene una carga de -1. Entonces, y el hierro tiene una carga de +3. Entonces, por eso es que hacemos esa ley que les decía yo de cruzar y queda un hierro y quedan 3 OHs para que la carga sea completamente neutra. Y se llama hidróxido de hierro y entre paréntesis, hidróxido de hierro 3, porque está trabajando con el número de oxidación +3. Pregunta, chicos, ¿cómo quedaría el hidróxido de hierro 2? ¿Cuál sería la fórmula de ese hidróxido de hierro 2? ¿Cómo se escribiría ese?
compuesto. Bueno, muy bien, aquí ya me empezaron a contestar, que entonces sería FeOH2. Y efectivamente, es muy sencillo. El hierro trabaja con +2 y el oxígeno y el OH trabaja con -1. Es decir, que vuelvo a hacer los cruces y me queda el hierro solito y me queda OH2. Se llama hidróxido de hierro 2 porque el hierro está trabajando con el número de oxidación 2. ¿Listo? Entonces ya vimos los óxidos básicos y los hidróxidos. Y ahora vamos a ver los hidruros. Los hidruros son una especie rara porque el hidrógeno trabaja con -1. Es en el único momento en que el hidrógeno trabaja con -1. Entonces, si yo pongo el sodio a reaccionar con el hidrógeno, me queda NaH. En los hidruros siempre va el no metal y luego va el hidrógeno, como acá. ¿Y cómo se nombran? Súper fácil. Hidruro de litio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio. O sea, todos empiezan con la palabra hidruro, de, y el nombre del metal. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de hidrógenos? Pues del número de oxidación que esté manejando el metal, por ejemplo. Como el litio está en el grupo 1, ¿ya? Entonces por eso solo lleva un hidrógeno, porque ese hidrógeno viene -1 y el litio va cargado con +1. Listo, estos son los hidruros. Tienen que aprenderlos a reconocer, o sea, si ustedes lo ven, saber cuáles son los hidruros. Ya vimos todas las reacciones de la parte de los metales. Ahora vamos a ver toda la parte de los no metales. Los no metales, como lo vimos en la tabla periódica, son este grupo que son pues más chiquiticos, pero igual también reaccionan muy bien. Entonces, los no metales. Lo primero que vamos a ver es el óxido ácido. Entonces, cuando lo vimos con los metales se llamaba óxido básico, cuando los vemos con los no metales se llaman óxido básico. ¿Qué hago reaccionar yo? Un compuesto como el carbono con el oxígeno y me da un óxido. Este todos sabemos cómo se llama el dióxido de carbono. Acuérdense que es el que botamos cuando respiramos, ¿sí? ¿Cómo se nombran? Entonces, este es otro tipo de nomenclatura que existe y se llama la nomenclatura estequiométrica. Entonces, se coge y se pone el nombre óxido, haciendo referencia a los oxígenos, y se pone el nombre del no metal y la cantidad. Entonces, por ejemplo, este sería óxido de dinitrógeno. ¿Por qué di? Pues porque tiene 2 nitrógenos, ¿sí? El de abajo sería el monóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un solo oxígeno, entonces es mono, y tiene un solo nitrógeno, entonces es monóxido de nitrógeno. ¿Listo? Entonces, cuando es un oxígeno, es monóxido. Cuando son 2 oxígenos, es dióxido.
Cuando son 3 oxígenos, es trióxido. Y así dependiendo del número de oxígenos. Y lo mismo del no metal. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este compuesto, la S, es el azufre, ¿ya? Y lo pongo a reaccionar con el oxígeno, me produce el siguiente compuesto. Díganme, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? El número de oxidación. ¿Y cómo se llama ese compuesto? El nombre. A ver si tenemos claro el concepto. Muy bien, exacto. Entonces, como tenemos 2 oxígenos, sería el dióxido, pues, de azufre. Y cuando hacemos los numeritos, entonces el oxígeno trabaja con -2, por 2, 4, ¿cierto? Y el azufre, pues quedaría con +4, y sería el dióxido de azufre. Muy bien, entonces ese es un óxido ácido. Ácidos tiene que ver siempre con no metales, básicos tiene que ver siempre con metales. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir por la misma línea. Y vamos a hablar de los ácidos oxácidos. Entonces, ¿qué le pasó? Yo tenía ese óxido ácido que ya formé y resulta que le agregué agua y me quedó un ácido oxácido. ¿Listo? Y vamos a hacer el ejemplo con el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro tiene 4 números de oxidación. Es uno de los compuestos que tiene más números de oxidación. Entonces, el cloro trabaja con +7, con +5, con +3 y con +1. Y en otros compuestos trabaja con -1. Pero ahorita lo vamos a ver positivo. Entonces, esta nomenclatura es la nomenclatura IUPAC y es la que usualmente se utiliza para nombrar este tipo de compuestos. ¿Sí? ¿En qué consiste? Yo tengo que mirar cuántos números de oxidación tiene el compuesto que yo voy a nombrar. ¿Ya? Y entonces, cuando yo tengo el número más alto, yo utilizo el prefijo per y la terminación ico. El que le sigue, el ico, el que le sigue, el oso, y cuando ya es el más bajito, el más chiquitico, utilizo el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces, miren este. Bueno, importante. En todos los ácidos, siempre se inician con el hidrógeno. Cada vez que ustedes vean un compuesto que inicia con hidrógeno, de entrada ya saben que eso es un ácido. Y el nombre empieza con la palabra ácido. ¿Listo? Y luego tienen que mirar con qué número de oxidación está trabajando. Entonces, por ejemplo, el del ejemplo. Yo tengo el dióxido de carbono, que ya lo habíamos visto, más el agua. Miren, aquí tengo los 2 hidrógenos del agua.
tengo el del oxígeno y vamos a sacar ese carbono con qué número de oxidación está trabajando. Entonces, recordemos, el oxígeno trabaja con -2, -2 por 3, pues da -6. Y el hidrógeno trabaja con +1, entonces el hidrógeno 1 por 2, 2. Entonces por acá tengo 2, por acá tengo -6. Si a -6 le sumo los 2, me queda -4 y yo necesito que esto me dé 0, es decir que el carbono está aquí trabajando con 4. ¿Listo? El carbono tiene dos números de oxidación, +2 y +4. Entonces, cuando yo tengo un compuesto que solo tiene dos números de oxidación, yo trabajo solo con las terminaciones ico y oso. Es decir, que aquí la de 4 sería ico y la de 2 sería oso. Y como en este compuesto está trabajando con +4, ¿cómo se nombra este compuesto? Es ácido carbónico. ¿Listo? Siempre la palabra ácido, el nombre del no metal y la terminación que me indica, ácido carbónico. ¿Listo? Miremos entonces el del cloro. El cloro sí tiene los 4 números de oxidación. Entonces, en este caso, donde trabaja con +1, sería ácido hipocloroso. ¿Por qué? Porque +1 pues es el número más bajito y se utiliza hipo y oso. Cuando tengo el siguiente que es +3, pues ya no va con el prefijo hipo, sino únicamente va con ácido cloroso. Tengo el número de oxidación +5, ya cambio a ácido clórico y el número más grande que es +7 sería ácido perclórico. Esa es la forma de nombrar los ácidos hidráceos. Entonces volvamos a hacer un ejercicio. Tengo este compuesto, ¿sí? Evidentemente es un ácido oxácido. ¿Por qué? Porque inicia con hidrógeno. Ya sé que lo que inicia con hidrógeno es un ácido y tiene un no metal. Entonces ya sé que es un ácido oxácido. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que mirar es cuál es el número de oxidación de ese azufre y cómo se llama ese compuesto, el nombre. Entonces, ¿cuál sería el número de oxidación? Ajá, muy bien, ya me están respondiendo. Y tenemos que mirar cuáles son los números de oxidación que maneja el azufre. Entonces, en este caso, si yo tengo que maneja el +6 y el +4, entonces pues el +6 es el número más alto, entonces va con ico, y el +4 es el número más bajito, entonces va con oso, ¿cierto? Entonces, ya por aquí me habían dicho, muy bien, que el azufre estaba trabajando con 6, y entonces ahora díganme cuál sería el nombre. El nombre completo. Eso, muy bien. Entonces dice que este es -2 por 4 me da -8 y +1 por 2 me da 2.
Menos 8 más 2 me da menos 6, es decir que el azufre por obligación tiene que trabajar con 6. Y como es 6 y es el número más alto, entonces va con ICO. Como ya algunos lo escribieron, el nombre del compuesto es el ácido sulfúrico. Muy bien. ¿Listo? Miren, ya aquí hablando de los compuestos y los ácidos, ácido sulfúrico es, por ejemplo, de esas tristes noticias que hemos visto cuando en la calle a los muchachos o a las niñas les han echado ácido. Un tipo de compuesto para quemarlos podría ser ese ácido sulfúrico. Lo mismo pasa con los hidróxidos, son iguales de corrosivos y dañinos para la piel. Cuando uno maneja sustancias de estas en el laboratorio, siempre tiene las gafitas de seguridad, siempre tiene que usar la batica, los guantes, son los guantes que nosotros decimos de nitrilo, que son un poquito más gruesos que los de cirugía, para protegerlos. ¿Listo? Bueno. Y ya terminando con todo el tipo, con toda la nomenclatura de los no metales, están los que únicamente se juntan con el hidrógeno y forman los ácidos hidráceos. Entonces, en este caso, que era el caso del cloro que les decía, el cloro se junta con el hidrógeno y en este caso el hidrógeno pues trabaja con +1, el cloro trabaja con -1, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido clorhídrico. Entonces, todos los ácidos hidrácidos empiezan otra vez con la palabra ácido y si ustedes ven, comienza con H, todo lo que empiece con H es ácido. Luego se pone el nombre del no metal y luego la terminación hídrico. ¿Listo? Miremos este para no perdernos de los ejemplos que hemos hecho. Tenemos el azufre, lo hacemos reaccionar con hidrógeno y tenemos este compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto? Perdón, tenemos este compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto? Bueno, aquí me preguntan que si los otros compuestos como están solos tienen número de oxidación 0. Sí, todos los compuestos que sean solitos, o sea, el sodio solo, o los que sean bimoleculares, como el O2, el H2, el Cl2, que son del mismo, trabajan con 0. Entonces, aquí ya me están respondiendo y efectivamente empieza con la palabra ácido, ¿sí? Sulfídrico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solo tiene el hidrógeno y el azufre. Por aquí alguien me dijo ácido sulfúrico. No, acuérdense que el ácido sulfúrico fue el que vimos acá. ¿Cuál es la diferencia o cómo diferencian ustedes? Miren que este, que es el que maneja el A, el ICO, el OSO, siempre tiene la presencia del oxígeno, ¿sí? Como acá, que este era el ácido sulfúrico. En cambio acá no hay presencia de oxígeno, únicamente de hidrógeno y del no metal. Por ejemplo este, si yo hago reaccionar el flúor con el hidrógeno, me produce este compuesto. ¿Cómo se llamará el flúor con ese hidrógeno? Listo, ya me están respondiendo acá.
Ácido fluorhídrico, exactamente. ¿Por qué? Porque solo tiene la presencia del hidrógeno y del no metal. ¿Listo? Ácido fluorhídrico. Esto es importantísimo. Entonces, ya aprendimos a identificar los ácidos y es muy importante que sepan identificar los hidróxidos, que también ya los vimos, los hidróxidos que están por acá, que son los que terminan en OH. Los ácidos empiezan por H y los hidróxidos terminan en OH. ¿Por qué es importante? Porque sigue el compuesto que es la sal. ¿Cómo se forma una sal? La sal siempre se forma con la combinación de un ácido, ya sea un hidrácido o un oxácido, no importa, cualquier ácido, y la base. ¿Y la base cuáles son? Pues los que tienen el OH. ¿Listo? Siempre, siempre grábensela. Se produce sal y más agua. Esas reacciones se llaman reacciones de neutralización. Cuando veamos pH las vamos a ver un poco más a profundidad, pero ¿qué pasa? Estas tienen un pH muy ácido, estos tienen un pH muy básico y entonces cuando se juntan quedan con un pH neutro. Por eso se llaman reacciones de neutralización. Aquí les tengo dos ejemplos con ácidos diferentes. Entonces tengo ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio me produce la sal más agua. ¿Listo? ¿Cómo se nombra esta sal cuando viene de un ácido que es hidrácido, es decir, que no tiene el oxígeno? ¿Cómo se nombra esa sal? Entonces es sencillísimo. Uno coge ese no metal, que en ese caso es el cloro, y le pone la terminación uro. La palabra de y el nombre de el metal. Suena difícil, pero cuando les diga el nombre, pues ya se verá fácil. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Así se nombran las que vienen de un hidrácido. ¿Sí? Pero también puedo tener como las del ejemplo de abajo, que tengo el hidróxido de sodio, ¿ya? Luego viene el ácido sulfúrico, y aquí es muy bonito porque nos muestran cómo se forma el agua, que es lo que estaba de azulito, y cómo lo otro, cómo este sodio desplaza a este hidrógeno, ¿sí? Y me queda Na2SO4, ¿sí? Y me están dando el nombre, me dice que se llama sulfato de sodio. Y entonces uno dice, venga, pero ¿cómo así que ato? ¿Y eso de dónde salió? ¿Ya? Entonces, es sencillo. Cuando yo tengo la sal, tengo que volver a mirar lo de ico y oso y tengo que saber que el ico cambia a ato y el oso cambia a ito. ¿Yo cómo me lo aprendí? Porque yo ya sabía que el oso cambiaba a ito, entonces ya sabía que la combinación que hacía era osito. Y el que es más alto, entonces pues ya es el que queda por descarte. De ico pasa a ato. Entonces, para verlo un poco más tranquilo, vamos a mirar esta sustancia de acá y vamos a ponerle los números de oxidación. Entonces, ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y el sodio, por estar en el grupo 1 de la tabla periódica, trabaja con +1. Entonces, -2 por 4 me da -8 y +1 por 2 pues me da +2. +2 por -8, +2 menos 8 me da -6, es decir que el azufre tiene que trabajar con +6 para que me quede esa molécula en 0. Y ya veíamos que el azufre cuando trabajaba con +6 era el más alto. Acuérdense que el azufre puede trabajar con +6 o con +4. Entonces, como es el más alto, ¿cierto? Entonces ya sabíamos que el más alto trabaja con ico. Y pues de ico, aquí cambia a ato. Entonces queda sulfato de sodio. ¿Que de dónde venía? Pues del ácido sulfúrico. Aquí está.
todo ese cambio. Miremos el ejemplo de abajo, es exactamente lo mismo, solo que teníamos el ácido sulfuroso. Entonces acuérdense que de oso pasa a hito. Lo mismo, el OH se va con el H2 para formar el agua y este sodio viene por acá y me queda el Na2SO3. Si calculo, menos 2 por 3 menos 6, este más 1 por 2 más 2, menos 2 por 3, menos 6, más 1 por 2, más 2, menos 6 más 2, menos 4, es decir que este azufre trabajaría con más 4 y por eso se llama sulfito de sodio y el de arriba se llama sulfato de sodio. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta de las sales que son un poco más complicadas? Más 4, sí. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Resulta que a uno en el colegio muchas veces lo ponen a hacer muchas nomenclaturas de compuestos. Cuando nosotros revisamos las pruebas que salen en el Saber 11 o en la prueba de ICFES, resulta que no hablamos de poner muchos nombres, sino de identificar. O sea, la idea es que ustedes sepan cuándo es un óxido ácido, cuándo es un óxido básico, cómo se obtiene. Y pues sí, tienen que saberse el nombre porque cuando ustedes hablan en sustancias químicas, uno habla del ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, pues ustedes tienen que saber a qué se refieren. Pero digamos que si le ponen el nombre de una sustancia y a leerlo, pues en la prueba de ICFES, pues usted no se lo va a leer a nadie. Puede leérselo H2SO4, pero sí tiene que saber que es un ácido. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacer preguntas tipo ICFES para poder reforzar, a ver si aprendimos todo ese tema de las funciones, que yo sé que es un poco largo. Entonces me dice, las parejas de fórmula funciones químicas correspondientes son, y me dan una columna con fórmulas del 1 al 4. No les voy a decir los nombres porque o si no ahí les doy la respuesta. La fórmula dice 1, HNO3, 2, KCl, 3, NaOH, 4, CaO. Y al frente me dan la función química. A ácido, B base, C óxido, D sal. Y me dan unas opciones, ¿cuáles son las parejitas correctas? Entonces, por favor, díganme cuál es la respuesta ahí. Bueno, tengo diferentes opiniones, que la A, que la B, que la C. Hagámoslo por partes, ¿cierto? El 1 es un compuesto que inicia por H. De entrada se inicia con H, es un ácido, ¿cierto? Entonces empecemos ahí. Y lo que acabamos de ver, si tiene OH, es una base. Entonces de entrada yo ya puedo ir descartando e ir mirando cuáles son las opcionadas. Entonces, todas tienen 1A, listo, para confundirlo. ¿Y cuáles tienen 3B? Entonces, las que tienen 3B es o la A, o la A. ¿Listo? Y ya ahí podríamos haberla sacado solo con saber eso. Sin embargo, el CaO, el Ca es un metal y el O es un
oxígeno, ¿cierto? Entonces es un óxido de un metal, ¿cierto? Un óxido básico. Y el KCl, o cloruro de potasio, que no tiene nada más, sería la sal, ¿cierto? La respuesta, pues como muchos dijeron, era la A. Listo, chicos, este es el tipo de preguntas que les puede salir. Esta es un poco más difícil porque tienen que hacer las reacciones. Entonces, la vamos a leer y la vamos a hacer, porque para eso sirvió toda esa cháchara que eché. Entonces, en un experimento de laboratorio se lleva a cabo el siguiente procedimiento. Primero, se hace reaccionar calcio y el dióxido de titanio, obteniéndose el titanio puro y el óxido de calcio. ¿Listo? El segundo es que separan el óxido de calcio, yo no sé, por una filtración, por alguno de esos métodos que vimos la clase pasada, y se mezcla con agua, o sea, un óxido de calcio mezclado con agua, dando lugar a una reacción cuyo producto es un sólido blanco, obtuvieron un sólido blanco. Dice, de acuerdo con el anterior procedimiento, los compuestos de calcio que se producen en el primer y en el segundo paso son, respectivamente, ¿qué hay que saberse acá? ¿Qué se forma? ¿Cuáles son los tipos de compuestos? Y hacer las reacciones que se hacen en cada uno de los pasos. Entonces, háganlo y me cuentan cuál es la respuesta. Esta es un poco más complicada, ¿no? Bueno, tengo aquí que varias respuestas, pero están concluyendo en lo mismo, muy bien. Entonces me dicen que la sé, entonces vamos a hacerla. Dice, el primer paso, se hace reaccionar el calcio con el dióxido de titanio. Entonces, tenemos el calcio más el dióxido de titanio y me dice que se obtiene titanio puro, ¿cierto? Y el óxido de calcio. ¿Qué pasó? Que el calcio reemplazó al titanio, ¿cierto? Y yo obtengo el óxido de calcio, ¿sí? No está balanceada, pero esa es la reacción que se obtiene. ¿Por qué así? Porque el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, ¿sí? Entonces trabaja siempre, aquí está trabajando con 0, pero acá trabaja con, con más 2 y el oxígeno trabaja con menos 2. ¿Qué le pasa al titanio? Que el oxígeno trabaja con menos 2 por 2, 4, este está trabajando aquí con más 4, pero no se nos puede olvidar esta relación siempre. Y luego me dicen, bueno, que yo cogí ese óxido de calcio, que es un óxido básico, y lo mezclé con agua. Cuando yo mezclo un óxido básico con agua, siempre voy a obtener el hidróxido. ¿Cómo es el hidróxido? Ya sé que es OH, ¿cierto? Y es CaOH 2, porque pues el calcio trabaja con más 2. La respuesta es la C. ¿Listo?
hagamos la siguiente. Acuérdense que el ICFES es fanático de no decirnos qué sustancia es, sino ponernos que la X, que la Y, que la no sé qué. Entonces dice, de acuerdo con las siguientes reacciones, me ponen un compuesto T a reaccionar con oxígeno y me produce V. Y luego me ponen V a reaccionar con agua y me produce Y. Y luego ese Y me lo hacen reaccionar con un, fíjense bien, HX, y me produce Z más el agua. Dice, si X es un no metal del grupo 7A, ya de entrada les está diciendo que es un no metal, y Z es una sal, ¿sí? Este de acá es una sal. ¿Qué compuesto viene siendo B? Hay que devolverse en las reacciones que vimos. ¿Cuál será la respuesta? Acuérdense que nos están preguntando por V y no por Y. Nos están preguntando V es Lady me dice la B, gente que me dice la A, la C también está por ahí. Acuérdense que aquí la pueden embarrar todo lo que quieran y en el examen ya no, ya deben acordarse para no embarrar. Entonces, ¿cómo es este cuento? Esta reacción de acá me dicen que Z es una sal más agua. Y yo ya sé que esas reacciones que me producen sal más agua vienen de un ácido más una base. Y el ácido siempre empieza por H, ¿cierto? Es decir, que este es un ácido y efectivamente el ácido viene con H y viene con un no metal. Entonces, ¿qué me queda de descarte? Pues que Y es un hidróxido, ¿cierto? Pero ahí solo llegué hasta Y me están preguntando por V. Entonces me devuelvo a la otra reacción. Y, que es un hidróxido, ¿cómo se forma? De la adición de agua más un óxido, ¿cierto? Un óxido de un metal. Ese óxido de un metal se llama óxido básico, ¿cierto? ¿Por qué básico? Porque cuando yo lo mezclo con agua, me da un hidróxido que es la base. ¿Ya? Entonces yo ya sé que es B, un óxido básico. La respuesta, la A. ¿Listo? ¿Clara la explicación, chicos? Es el momento de preguntar, porque vamos a cerrar con estas preguntas este tema. Si se lo pongo se los voy a poner con ya ejemplos, estas mismas, de los ejemplos que ya vimos. Si yo tengo NaOH más HCl, ¿ya? Eso me produce una sal, que en este caso es NaCl, más agua, ¿sí? Una reacción de neutralización. Yo tengo una base, que es la que termina en OH, tengo el ácido, ¿cierto? Entonces siempre el ácido empieza por H,
con un no metal y me produce la sal, cloruro de sodio, más agua. Es exactamente lo mismo que tengo en esta reacción. NaCl sería Z y pues Cl sería X y el NaOH sería Y. Si yo me voy a mirar cómo se hace el NaOH viene del Na2O más agua que me produce el NaOH. Si yo me vengo para más atrás a mirar este Na2O sería V, ¿ya? El NaOH pues sigue siendo Y. Y si yo me voy a mirar más atrás, pues sería el sodio más el oxígeno, me produce el Na2O, ¿sí? Y este Na sería T. Lo que pasa es que acá lo muestran con letras. Y ese es todo el análisis que toca hacer. Por eso yo les digo que aquí es más importante que hagan el análisis. ¿Listo? Vamos a terminar este tema de la nomenclatura. Deben estudiar mucho para identificarlas, para saber qué es un óxido, qué es un ácido, qué es un óxido básico, qué es un hidróxido, todo eso. Pero vamos a ver las reacciones redox, porque ya las estábamos viendo ahí en cierto modo. Esas reacciones redox también son las reacciones de oxidación-reducción. ¿Y qué pasa en esas reacciones de oxidación-reducción? Es donde hay una transferencia de electrones y entonces hay una sustancia que pierde electrones y si pierde electrones se oxida. Eso es importante. Y otras que ganan electrones. Si ganan, se reducen. ¿Por qué si ganan se reducen? Porque están ganando carga negativa y como ganan carga negativa se hacen más pequeños su número de oxidación. Ya lo vemos con más calma. Reacciones de tipo redox hay muchísimas en la vida. La combustión, cuando prenden la estufa para cocinar, es una reacción de combustión y es una reacción redox. Cuando respiramos, también es una reacción redox. ¿Cómo es ese cuento? Se presenta dos fenómenos, el de oxidación y el de reducción. El de oxidación es cuando una especie química, grábense esto, pierde electrones. Cuando una especie química pierde electrones. Oxidación igual a perder electrones. Y por lo tanto el número de oxidación aumenta algebraicamente, es decir, el número se hace más grande. Miren esta recta de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Yo voy mirando que si se oxida se va corriendo hacia la derecha. Vamos a ver oxidación y reducción primero con este ejemplo. Tenemos la plata, que tiene el número de oxidación 0, más el sulfato de cobre, ¿sí? Y resulta que este desplazó al cobre, ¿ya? Y queda Ag2SO4. ¿Listo? ¿Cómo miramos quién gana o quién pierde electrones? Poniendo números de oxidación. No hay de otra. Entonces, este que está solito siempre va a tener un número de oxidación 0. Pero miremos el de los otros. Entonces, el oxígeno tiene menos 2. El cobre tiene más 2. Y el azufre tiene más 6. ¿Y aquí qué le pasó? Resulta que el cobre, la plata, queda con más 1, más 1 por 2, 2. Este SO4 no se modifica para nada, es decir, que el azufre queda con más 6. Menos 2 por 4, menos 8, este queda con más 6 y este queda con
más 1. Es decir, que la plata pasó de trabajar de 0 a trabajar con 1, ¿cierto? Es decir, que se corrió hacia la derecha, pasó de 0 a 1. Cuando eso pasa, yo digo que esa sustancia se está oxidando, el proceso de oxidación. Efectivamente fue un desplazamiento sencillo donde la plata le quitó el espacio al cobre y se oxidó. En una reacción de oxidorreacción siempre hay uno que se oxida y otro que se reduce. ¿Cómo es el tema de la reducción? Es todo lo contrario, es donde un compuesto gana electrones. Reducción igual a ganar electrones. ¿Listo? ¿Qué le pasa? Pues ya no se corre hacia la derecha, sino se corre hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está ganando electrones y los electrones son carga negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué le pasó? El cobre estaba aquí con más 2, ¿cierto? Y quedó aquí con 0. ¿Ya? Pasó de más 2 a 0. Es decir, que se corrió de acá hasta acá y por lo tanto se redujo. ¿Listo? ¿Qué les van a preguntar a ustedes? Todo esto se utiliza para balanceo de ecuaciones redox. Generalmente, a nosotros en la prueba del ICFES o de Saber 11 nos dan las ecuaciones balanceadas o se balancean por tanteo o por simple inspección, como se llama. Pero si nos hacen preguntas de ganar y perder electrones. ¿Qué más nos preguntan? Nos preguntan sobre cuál es el agente oxidante y el agente reductor. Entonces, esto es como la reina belleza, ya les digo cómo es. Dice, el agente oxidante es la sustancia química que al reducirse provoca la oxidación del otro. Por lo tanto, la sustancia que se reduce es el agente oxidante. O sea, es del mismo modo, pero en el sentido contrario. Si yo me reduzco, yo estoy ganando electrones y como yo me reduje, estoy haciendo que el otro se oxide. Entonces, por eso soy el agente oxidante. Y con el agente reductor pasa lo mismo. El agente reductor es la sustancia química que al oxidarse favorece la reducción. Entonces, si yo me oxido, favorezco que el otro se reduzca y por eso soy el agente reductor. En pocas palabras, que eso está como más enredado, vamos a completar esta tablita. Dice, tipo, el compuesto que se oxida. El compuesto que se oxida, ¿qué le pasa? El compuesto que se oxida pierde electrones. ¿Sí? Y si se oxida, es todo lo contrario, es el agente reductor. ¿Ya? El que se reduce gana electrones y es, por ende, el agente oxidante. Esta tabla, así con la letra fea y todo, tómenle una foto, ténganla en cuenta, porque es lo que más nos va a servir para el tipo de preguntas que nos hacen en la prueba del ICFES. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro ejemplo. Tenemos el zinc, una sal, un sulfuro de hierro, ¿sí? Y forma un sulfuro de zinc y de hierro. Entonces, el zinc que estaba en 0 pasó a más 2, es decir, en la reglita pasó de 0 a 1, a más 2. Si va hacia la derecha es porque se oxida, ¿cierto? Y el hierro que estaba en más 2 pasó a 0, es decir, que perdió, se fue hacia la izquierda. Este es el que se reduce. Y esa es una oxidación tipo redox.
¿Qué tipo de preguntas nos pueden salir? Una pregunta como esta. Dice, en una reacción de combustión del metano es un compuesto orgánico, luego vamos a ver nomenclatura orgánica, el cambio de estado de oxidación del oxígeno es, entonces nos toca calcular cuánto cambió el oxígeno. Entonces tenemos la reacción metano, que está gaseoso, más 2 moles de oxígeno, me produce dióxido de carbono, que está gaseoso, más 2 de agua. Y la pregunta es, ¿cuál fue el cambio de oxidación del oxígeno? Entonces, de entrada, ya sabemos que cuando está solo, el número es 0. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que calcular es cuál es el número de oxidación con el que el oxígeno está en los reactivos. ¿Cuál es? Ajá, Taylor, Lady. Otras personas me están diciendo ahí. Muy bien. Efectivamente, pasa de 0 y pasa a menos 2. ¿Cómo calculo eso? Sencillo, yo ya sé que el oxígeno trabaja con menos 2, el hidrógeno siempre trabaja con más 1 por 2. Y aquí yo sé que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. ¿Listo? Si yo les pregunto, el oxígeno pasó de 0 a menos 2, ¿se oxidó o se redujo? Siempre háganse la reglita si es posible. El oxígeno estaba en 0, ¿cierto? Y pasó a menos 2, ¿cierto? O sea, disminuyó, ¿cierto? Ganó electrones. Eso quiere decir que se redujo. Muy bien. Excelente. Hagamos otra pregunta de oxidación-reducción. Dice, al producir chispa y fundirse, la esponjilla experimenta la reacción descrita por la siguiente ecuación. 4 moles de hierro, 3 de oxígeno y me produce 2 de el trióxido de hierro, ¿ya? Y me dice, en la reacción el hierro actúa como un fundente, como un agente oxidante, como un agente reductor o como un comburente. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? Bueno, tengo aquí diversidad de opiniones. Tengo que la A, que la C. Entonces, vamos a aclarar primero los términos. Un fundente y un comburente. Entonces, un fundente es un compuesto, ojo, no un elemento, es un compuesto que ayuda a que se funda el otro compuesto. Por ejemplo, un fundente podría ser el calor, ¿cierto? El fuego, eso sería el fundente, ¿ya? Y el comburente es aquella sustancia que por sí sola no se quema, o sea, no se va a prender, pero que cuando hay una llama o una fuente de fuego cerca, inmediatamente se prende. Ese es un comburente, por ejemplo, el papel, el cartón, el periódico, ese que uno echa ahí cuando va a prender el asado, todo eso es un comburente. El periódico por sí solo no se va a quemar, pero apenas está en contacto con una fuente de fuego, se quema.
¿Ya? En ese caso, en esta pregunta, esas dos son la cascarita. Ahí tenemos que mirar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor, mirando números de oxidación. El hierro trabajaba aquí con 0, ¿sí? ¿Qué le pasa? Y el oxígeno también. Pero ¿qué le pasa aquí? Esto realmente es 2 o 3, ¿cierto? Entonces, el oxígeno trabaja con -2, -2 por 3, 6. Entonces, este hierro va a trabajar con +3, ¿cierto? Entonces, el hierro estaba en 0 y pasó a +3. Es decir, que en la rectica, ¿cierto? Estaba por acá, 0, 1, 2, 3. Y ¡fum!, se corrió hacia la derecha. Y si se corre hacia la derecha, es un compuesto que se oxida, ¿cierto? Y si se oxida, como dijimos que es del mismo modo, pero en el sentido contrario, es porque es el agente reductor. ¿Ya? Se oxidó, entonces es el agente reductor. La respuesta es la C. ¿Listo? Miren que el análisis es igual que lo que hemos hecho con las otras preguntas. Es muy sencillo, pero tienen que hacer todo el análisis. Y así básicamente es con todas las preguntas de química. Uno dice, ay, pero eso yo lo vi, pero ¿cómo lo vi? ¿Cómo lo vi? Si no llego a la respuesta, hay que analizar. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Dice, a continuación se muestra la reacción exotérmica, un término que les voy a explicar luego con más calma, pero exotérmica quiere decir que es una reacción que libera calor. Para producir hidrógeno como combustible de motor en forma alternativa. Entonces, esto es una forma alternativa de producir energía. O sea, en vez de utilizar gasolina, estamos utilizando ácido clorhídrico y zinc, y lo que genera la energía es porque la reacción es exotérmica. Y ya, esto es con lo que ponen a volar los cohetes. ¿Listo? Ahí como para que sepan. ¿Qué tenemos? Ácido clorhídrico más zinc y me produce cloruro de zinc más hidrógeno. Dice, en la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico, el agente reductor realmente es, entonces me están preguntando, acuérdense que siempre tengo que saber qué me están preguntando, ¿cuál es el agente reductor? ¿Listo? ¿Cuál es el agente reductor? A ver, tengo la B, la C, la C, el cloro, Erika. Estamos entre la B y la C. Entonces vamos a revisar. ¿Listo? Sencillo. Siempre que les pregunten de oxidación, reducción, cuál es el agente oxidante, cuál es el reductor, tienen que meter números de oxidación. Entonces, el cloro trabaja acá con -1 y el oxígeno trabaja con, el hidrógeno, perdón, trabaja con +1. El zinc está solito, trabaja con 0. ¿Qué le pasó? El cloro, el zinc desplazó al hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, que estaba trabajando con +1, ahora está solito, o sea que ahora está trabajando con 0. El cloro ya sabemos que estaba con -1, -1 por 2, -2, es decir que el zinc está trabajando con +2. Eso es lo primero que tienen que hacer y tienen que mirar, bueno, ¿cuáles cambiaron?
cambió el zinc. El zinc cambió de 0, ¿cierto? Y pasó a 2 positivo. ¿Cuál otro cambió? El hidrógeno. El hidrógeno pasó de trabajar con +1 a estar en ceros. ¿Listo? Es decir, que el zinc que se movió de 0 más 2, si yo hago otra vez la rectica, ¿cierto? Se movió hacia la derecha. Y el hidrógeno que estaba trabajando con +1 y pasó a 0, se movió hacia la izquierda. Si se mueve hacia la derecha, quiere decir que está perdiendo electrones y que se oxidó, y el hidrógeno se redujo, ¿cierto? Entonces yo ya sé cuál se oxidó y cuál se redujo. Pero me están preguntando por el agente reductor. Y entonces el agente reductor vuelve y juega, es lo contrario. El agente reductor es aquel que se oxida. ¿Cuál se oxidó? El zinc, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta? La B. Exactamente. Muy bien. Listo, chicos, pues hay más preguntas. Teníamos más preguntas, pero ya no nos alcanza el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es que se las dejo en un taller, más o menos como los deja el profe de física y de matemáticas, y para que ustedes ensayen todo lo que vimos. Este tema es un poco complicado, pero créanme que les pueden preguntar o de qué es un óxido, un hidróxido, una base, o les pueden preguntar de qué es, cuál es el que se oxida, cuál es el que se reduce, cuál es el agente oxidante, cuál es el reductor, porque miren, eso es, pero fijo para todos los que les gusta hacer esas preguntas allá en el ITES. Entonces son felices confundiendo y sobre todo con agentes, porque como el agente es lo contrario, entonces el agente reductor el que se oxida, entonces ellos son felices. Copien el cuadrito, lo que les digo que se aprendan de memoria, apréndanselo, son poquitas cosas, pero hay que aprendérselas. Listo, chicos, se nos pasó hoy el tiempo muy rápido, entonces nada, fue un placer haberlos acompañado. Recuerden que el lunes volvemos a tener clase a las 5:30 y pues todos los días. Hay días que tenemos 2 clases, de 5:30 a 7 y de 7 a 8:30, los martes y los miércoles y los jueves. Los miércoles y los jueves, entonces para que estén conectados, la programación sale ahí en la página de Puntaje Nacional. Acuérdense que si saben de algún compañero o algo que quiera hacerlo, esto es gratis, es para ustedes, es para que se preparen. Entonces, nada, los espero el otro viernes, otra vez con química a las 5:30. Un abrazo y cuídense mucho. Chao.